Quisiéramos esta tarde, hermanos, hablar acerca de un poco de transición. Hemos venido hablando de algunos temas que el Señor me ha puesto en el corazón, porque definitivamente creo que son palabras que como iglesia necesitamos oír y recordar. No creo traer, hermano, nada nuevo. Definitivamente no hay nada nuevo que, por ejemplo, el libro del Eclesiastés dice: no hay nada nuevo debajo del sol. Simplemente lo que se repiten son ciclos. Pero la historia puede cambiar si aprendemos nosotros de la historia. Ese es el punto. Nosotros somos hacedores de historia de este siglo. Y el ciclo y las cosas se repiten una vez más. Por los siglos de los siglos, desde que el hombre ha existido, desde que el ser humano existe, pareciera ser, hermano, que el problema de la política, el problema de la religión, el problema de la sociedad, cada uno de los problemas que usted pudiera enfocar no son nuevos. Quizás existen diferentes panoramas, las generaciones son nuevas, pero sin embargo, los problemas en su esencia son los mismos. Entonces, nosotros que nos ha tocado vivir esta generación, le voy a pedir a los jóvenes que por favor me presten atención, a que se olviden de sus uñas y de sus celulares y de cuánta cosa. Escúcheme, miren. Y como digo, nosotros en esta generación que hoy vivimos, no enfrentamos problemas nuevos. Enfrentamos quizás retos nuevos, de diferentes maneras, pero en esencia son los mismos. Y me faltaría a mí el tiempo, quizás todo el año, si empezara yo a hablar de cada uno de los retos que como iglesia enfrentamos, pero quisiera yo solamente tocar uno en esta tarde, porque no me quiero desviar mucho. Porque pienso que cada persona en cada área de la vida está encargada de parte de Dios para desarrollar los retos. Así sean en la educación, son los que Dios ha puesto en esta nación como jefes de Estado, como jefes de cada cámara de representantes. En definitiva, son ellos los que tienen el reto para desarrollar la educación, la economía y todo lo que envuelve a una nación. Sin embargo, desde el punto de vista nuestro como creyentes en Cristo Jesús, como creedores de un Dios que está en el cielo y que creemos que Él es el Dios único y verdadero, nosotros enfrentamos un verdadero problema como iglesia, y creo que no nos estamos dando cuenta nosotros la responsabilidad que Dios ha puesto en nuestras manos, porque si nos diéramos cuenta la responsabilidad que Dios ha puesto en nuestras manos, estuviéramos haciendo mucho más de lo que estamos haciendo. Y estoy hablando, como dije al principio, de transición. Pero ¿qué es transición? Transición es simplemente yo, cuando tengo algo que ha sido dado en mis manos para administrarlo, y yo tengo un tiempo para desarrollar eso, pero hay una nueva generación que por causa de mi edad y por causa de que mi vida, quiera yo o no, se está desgastando, y llega un tiempo en donde, hermano, yo ya no voy a predicar como predico hoy. Gracias porque nadie dijo amén. Eso quiere decir que algunos creen que eso no va a pasar, pero sí va a pasar. Si no, usted pudo ver la vida del hermano Pablo Finkenbinder. Si no, usted pudo ver la vida de Gille Ávila. Si no, usted ha podido ver la vida de otros hombres que en otros años nos emocionaron oyendo sus sermones, pero terminaron de una manera, hermano, natural. De verdad, quizás muchos perdiendo la noción, otros no pudiendo levantarse, otros atacados de enfermedades. Y es allí donde yo veo la gran responsabilidad, porque la responsabilidad no es que un hombre de Dios brille, sino que sea el Dios del cielo el que brille. Pero la responsabilidad del hombre de Dios es poder delegar a otro. Eso es transicionar, es poder delegar a otro la responsabilidad que un día yo tuve
pero que este otro tenga la capacidad de desarrollar lo que se me encomendó a mí, que él tenga la capacidad de desarrollar las cosas al igual que yo las desarrollé o mejor. Eso es transición. Y creo que nosotros, hermanos, en primer lugar como pastores, no estamos transicionando. No somos creadores de líderes. No somos gente, hermano, que está cumpliendo lo de Efesios 4, hermano, que dice que nosotros los ministros somos capacitadores para que el cuerpo de Cristo se desarrolle para la obra del ministerio. Yo creo que muy poco estamos haciendo. Cuando hay un líder en la iglesia, hermano, hay que aplaudir porque hay un líder en la iglesia. La verdad es que nosotros los ministros somos encargados de hacer de cada uno de nuestros miembros un líder. Cuando hay alguien que sobresale, hermano, la gente se alegra porque dice, mire, ese sí es líder, dice. A nosotros los pastores nos debería dar vergüenza. Porque no estamos desarrollando ni estamos transicionando. Hubieron hombres en la historia, hermano, que supieron, hermano, hacer y visualizar la historia en el futuro. Por ejemplo, Moisés. Moisés se hizo de un ayudante llamado, ¿cómo? ¿Quién transicionó a Moisés? Josué. Josué, hermano, pero tanto el que transiciona como el que va a aceptar la transición deben de ponerse de acuerdo. Y eso es en cuanto al liderazgo. Pero hay algo más importante que nosotros. Y a veces con mi iglesia formamos talleres, formamos seminarios, y gloria a Dios por todo eso. No estoy en contra, estoy a favor. Acabamos de terminar nuestra primera escuela, nuestra primera promoción de escuela de liderazgo. Porque yo sí creo en formar líderes, porque yo sí creo que la iglesia debe de ser, cada uno de nosotros debe de convertirse en un líder para que pueda servir con excelencia para la gloria de Dios. Yo sí lo creo. Pero hay algo más profundo que transicionar un liderazgo. Y ahí es donde nosotros, hermanos, no hallamos cómo hacer las cosas. Porque no es fácil enseñar a alguien cómo ser líder. ¿Ustedes creen que es fácil? Es fácil. Es cuestión de principios. Es cuestión de enseñar principios. Es cuestión de que el discípulo aprenda los principios y los desarrolle. Eso es fácil. Nadie dice amén. ¿Es fácil o no es fácil? Es fácil. Eso es lo más fácil. Estoy hablando desde el punto de vista que tenemos las ganas de hacerlo. Pero ya usted va a entender por qué le estoy diciendo que eso es fácil. Porque lo que viene, eso sí es verdaderamente difícil. Formar un líder es fácil. Enseñarle principios, enseñarle formas, enseñarle esquemas, enseñarle todo cómo se desarrolla. Es fácil. Esa transición es fácil. Y creo que nosotros los ministros en cierta manera estamos ahí, ¿verdad? Pero lo que viene es difícil, como iglesia, como padres. Porque lo que cuesta transicionar es una fe. Hello. Eso sí cuesta, mi querido hermano. ¿Se da cuenta que ahora si usted pone en la balanza transicionar liderazgo? Es fácil. Transicionar una fe. Ay, hermano. Allí es donde la iglesia casi se desaparece en los años 1400, en el 1300. Empezó en el 1200, 1300, para el 1500 la iglesia cristiana evangélica por poco queda sepultada. A causa de que los padres de la iglesia nos heredaron una cultura de no transición, de una fe. Nos enseñaron a ser líderes espirituales, pero no nos enseñaron a transicionar la fe a las nuevas generaciones.
Y ya le voy a dar un ejemplo, hermano, que nos va a dejar helados a nosotros, porque nosotros mismos somos parte de ese ejemplo. Pero toda esta semana he estado insistiendo, nuestros hijos, hermanos, nuestros hijos, y el Señor me ha estado abriendo mis ojos en cuanto a los hijos. Estamos empeñados en ganar al pecador para Cristo, y el Señor me decía, mira para atrás. Y yo le decía, Señor, ¿para qué? Para atrás no, Señor, porque hasta el coro dice, ¿verdad? Mirarte solo a ti y no mirar atrás. Y por el Señor, pero mira para atrás, me decía el Señor. Pero yo no le entendía al Señor, ¿por qué para atrás? Porque hay un avance en la iglesia, pero estás dejando atrás una generación que te está siguiendo a ti, pero no me está siguiendo a mí. Y es el problema que ha enfrentado todo el tiempo la iglesia. Los convertidos vienen de allá afuera, vienen todos apaleados, los marihuaneros, las prostitutas, hermano, vienen, ¿verdad? Divorciados, vienen todos y quieren una respuesta de parte del Dios del cielo. Pero el que viene se restaura, se goza y todo. Pero hay alguien ahí alrededor tuyo que son nuestros hijos, que son los nietos, que vienen y se paran aquí delante de un Dios que no conocen, delante de un Dios que no tienen una experiencia. Y nosotros no somos capaces de transicionar esa experiencia y esa fe hacia el corazón y hacia el espíritu de nuestros hijos. ¿Cuántos de nosotros como padres muchas veces lloramos porque nosotros amamos a nuestro Dios, pero nuestros hijos odian al mismo Dios que nosotros amamos? Es que eso está, hermano, es que eso así es, dice, y ¿cómo voy a hacer, pues? Y empezamos a excusarnos y empezamos, hermano, a echarle la culpa. Es que el pastor no oró por él, es que no lo atendieron. No, hermano, es que no es así la cosa. Yo le quiero leer una historia muy, muy triste, pero extremadamente triste esta tarde. Se encuentra en el libro de los Jueces, en el capítulo 2. No había pasado mucho tiempo de que la última generación pudo haber sido impactada y no lo fue. Después de que Israel sale de Egipto, muere una generación por incrédula, nace una generación dentro del desierto, y esa generación es la que conquista Canaán. Cuando conquistan Canaán, esa generación que conquistó Canaán muere. Y la tercera generación, después de haber salido de Egipto, la tercera generación, ahí estoy. Vea lo que dice el capítulo 2. Dice, el ángel de Jehová subió a Gilgal. Capítulo 2, versículo 1. Dice, el ángel de Jehová subió a Gilgal, a Boquim, y dijo, yo os saqué de Egipto, y os introduje en la tierra del cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no me olvidaré jamás de mi pacto con vosotros. Con tal que vosotros hagáis pacto con los moradores, dice, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de la tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido mi voz. Dios le está hablando aquí a la tercera generación, porque habéis hecho esto. Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz, dice, y lloró, y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, y ofrecieron ahí sacrificios a Jehová. Oiga esto, porque ya Josué había despedido al pueblo, y a los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero, aquí está el pero. La responsabilidad no es en los hijos, la responsabilidad es en los viejos. Es en nosotros los padres, que nosotros como padres somos buenos líderes. Nosotros como padres llevamos una antorcha al mundo, pero dice, ¿qué pasa? Yo me pregunto, ¿a dónde irán tus hijos cuando tú te mueras?
¿Qué decisiones tomarán cuando tú ya no estés? ¿A dónde vendrán los que hoy tú los traes de la mano? ¿Será que seguirán viniendo? O como cuando ya se muere el papá, entonces yo ya tomo mi decisión. Pero ¿cuál decisión tomará? La decisión que él tomará depende de lo que hoy estás haciendo, de lo que hoy estás transicionando. Dice la Biblia, pero... ¿Qué versículo dice? Pero, el versículo 8 dice, pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaaz. Y oiga esto, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, la generación de Josué, y se levantó. Esto me entristecía, esto sí es verdaderamente triste, porque no estamos hablando, hermano, de un pueblo pagano, porque no estamos hablando de los etíopes, no estamos hablando hermano, de los caníbales del África, no estamos hablando de culturas que no conocían a Dios, estamos hablando de los hijos de Israel, que Dios había hecho cuánto milagro con sus padres. Ahora ellos, la tierra que poseían era porque era una heredad que Jehová les había dado. Dice, pero me entristece, dice, toda aquella generación fue reunida con sus padres y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Y dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto. Y dice, y fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual entregó en las manos de los robadores y los despojaron y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. La calamidad, la angustia, todo lo que viene, hermano, una generación. Usted mira hoy jóvenes perdidos, usted mira hoy jóvenes, hermano, de escasamente de 13, 14, 15 años suicidándose. Eso es histórico, eso no pasaba en años anteriores. Usted mira hoy, hermano, jóvenes, niños de apenas 8, 9, 10 años, 7 años en depresión. ¿Usted sabe qué es eso? ¿Usted sabe qué es ver un niño en depresión? ¿Sabe por qué están deprimidos? Porque no tienen ganas de vivir, porque la depresión es un conflicto que hay en el alma que te quita las ganas de vivir. Y andan buscando las ganas de vivir en otras cosas y lejos de salir de ahí, se hunden más. Pero me llama la atención cómo es que hay un pueblo que conoce a Dios. Cómo es que hay un pueblo que pudo ver las obras de Jehová y tenía instrucción de Dios. Y dice, y se muere Josué, no logró transicionar. Los ancianos tampoco lograron transicionar a sus familias. Y dice, y se levantó una generación que no conocía a Jehová. Ahora, la Biblia no dice que no conocían quién era Jehová, porque el problema de nuestros hijos es que ellos saben de Dios, pero no saben quién es Dios. Una cosa es conocer de Dios, otra cosa es conocer a Dios. Voy a hacer una prueba. ¿Quiere que se lo haga? Aquí ocupo de ejemplo. ¿Vos conoces a Obama? ¿Sí? No lo conozco. No, ¿verdad? Ya más o menos sabes por dónde voy. Pero en cierto sentido sí lo conoces. ¿Conoces su cara? Más o menos como cuánto mide. ¿Sí? ¿Cuántos conocen al presidente Obama? No, ustedes no saben quién es Obama. Ustedes saben de Obama. You know about. Ustedes saben acerca de.
Ustedes no lo conocen. Que una cosa, si yo le preguntara a la esposa Michelle Obama y cuántas cucharadas de azúcar le gusta al presidente Obama, si es que toma café, ella pudiera decirme exactamente cuántas cucharadas de azúcar, si lo toma con crema y con qué clase de crema. Así como si yo le preguntara a este momento a Paola, ¿cómo le gusta el café a tu esposo? Porque yo sé que le gusta el café. Una cucharada de café y 12 azúcar. Eso es conocer a alguien. Y ronca vos, por casualidad. Mucho me va a decir, ¿verdad? Se da cuenta que a veces nosotros conocemos a Dios. ¿Y cómo se llama Dios? Jehová, Dios. Y usted se sabe hasta 2 o 3, 4 nombres. Pero ¿cuál ha sido su experiencia con Él? ¿Qué es lo que Dios ha cambiado en tu vida? ¿Qué es lo que Dios ha hecho por tu vida? Ahí es donde la cosa se pone cardíaca. Ahí es donde la cosa, hay jóvenes que pueden responder y hay jóvenes que dicen, no, pues, y hay jóvenes que yo les he preguntado, ¿y vos por qué venís a la iglesia? Y dicen, no, pues a mí ¿por qué me traen? Ese es un candidato al mundo. Ese es un candidato, hermano, que cuando tenga la mínima opción de decidir, va a dejar de venir, porque no ha tenido un encuentro personal con el Hijo de Dios. No sabe, no conoce al Dios de sus padres, no conoce al Dios que muchas veces ni nuestra historia conocen nuestros hijos. Por ejemplo, una vez yo le pregunté a mi papá, ¿y usted antes tomaba? Porque yo nunca lo vi tomar. Yo no me acuerdo haber visto a mi papá ni tan siquiera con una cerveza, ni con un cigarro. Yo no sé qué espera mi papá con esos problemas. Pero un día se me metió la curiosidad y le pregunté, papá, ¿y usted alguna vez tomó? Y él me dijo, sí. Le costó llegar a esa verdad, y recuerdo que como que la pensó, quizás porque ha de haber dicho, pero ¿qué le quiero transmitir a mi hijo? ¿O por qué me está preguntando él eso? Y me dijo, sí, y entonces él me empezó a contar el cambio que Dios había hecho en su vida. Pero en nosotros eso lo vemos como nada, hermano. ¿Sabe por qué? Porque no somos nosotros los que hemos luchado con ese problema. ¿Por qué no le cuentas quién eras tú antes de venir a Cristo a tu hijo? ¿Por qué no le cuentas que no todo el tiempo fue gozo y alegría en tu casa? ¿Por qué no le cuentas las cosas grandes que Dios ha hecho en tu vida? Paremos de contar las historias de la Biblia y empecemos a contar las grandes cosas que Dios ha hecho en mi vida, en mi corazón. Lo que ahora soy por la gracia de Dios. Porque yo no estoy menospreciando la Biblia, no me malinterprete, por favor. Pero yo quiero contarle a mi hijo, no una historia de hace 500 años, hace 2000 años, que bien me puede producir una enseñanza espiritual. Pero yo creo que si le cuento mi experiencia con el Hijo de Dios, eso marca una diferencia. Porque le estoy diciendo, la historia de ayer habla de un Dios de ayer, pero que también es un Dios real para el día de hoy. Pero los hijos de Israel empezaron, y hasta el día de hoy me entristece. Cada vez que hablo con un judío, hay judíos ortodoxos, hay judíos paganos, hay judíos tradicionales, hay judíos de todas las índoles que usted se puede imaginar, pero de los que más abundan son judíos tradicionales. Esos son de los que más abundan. Y entonces la pregunta es, a veces que, por ejemplo, acaba de pasar una fiesta, creo que fue la fiesta de los tabernáculos. Y le preguntaba yo a alguien, hey, ¿y tú vas a celebrar tabernáculos? Y me decía, claro que sí, por supuesto que sí. ¿Y vas a cerrar tu negocio? También lo voy a cerrar. ¿Y vas a dejar de ganar? Por supuesto que una fiesta. ¿Oh, sí? Y yo le decía, cuéntame del Dios de tus padres. Mira, me dijo, una cosa te voy a contar. Una cosa es que yo siga las fiestas por tradición, pero yo no creo en Dios. Eso fue lo más terrible. Esa es una realidad que los judíos viven. Muchos de ellos celebran las fiestas, así como en nuestros pueblos celebran a los dioses paganos. Es igual, no hay ninguna diferencia. Así como la religión celebra, permítame, solamente como poner un ejemplo, no me gusta, pero tengo que poner un ejemplo para que usted tenga una idea clara de lo que estoy hablando. Así como México celebra a la Virgen de Guadalupe, pero ahí hay gente pecadora, ahí hay gente que no tiene nada que ver ni con el catolicismo.
pero celebran esa fiesta. Y se embriagan y se emborrachan. Para un judío, celebrar tabernáculo, celebrar Pascua, celebrar cualquier cosa, es solamente un día donde va a haber fiesta en su casa y van a llegar sus primos y van a llegar sus sobrinos y los nietos y le van a decir: esta es la historia de nuestro pueblo. Te la voy a pasar como una historia de mi pueblo. Qué triste, hermano. Qué triste es que yo como cristiano, como hijo de Dios, no pueda transmitirle una fe viva a mis hijos y a mis nietos. ¿De quién depende la transición? Nosotros hemos sido expertos en ganar al mundo para Cristo y malos para ganar a nuestros hijos para Cristo. Nosotros invertimos en campañas, gastamos en radio, en televisión. Estoy hablando como iglesia. ¿Y qué hacemos por nuestros hijos? ¿Qué atención le prestamos a nuestros hijos? Creemos que un hijo, por traerlo a la iglesia, se va a ser cristiano, se va a ser religioso. Su religión va a ser la religión cristiana. Nadie porque trabaja en McDonald's 20 años se hace hamburguesa. Se puede ir a McDonald's, a Burger King y trabajar y tener 40 años, usted va a seguir siendo el mismo. Nuestros hijos, porque usted los traiga. Me llama la atención y yo quiero llamar la atención a los que son padres y tienen hijos de entre 0 meses, que no creo que haya uno de 0 meses aquí, pero por si no existiera. ¿Hasta qué? Hasta que salga de su casa. ¿Hasta cuándo le voy a enseñar a mis hijos? Hasta que se vayan de mi casa. Que mi Dios es el Dios de mi bendición. Que mi Dios es el que me ama. Y ellos tienen que aprender a conocer a ese Dios. La transición no es de los pastores. No. Es más, le voy a leer un capítulo que siempre me llama la atención porque vea lo que le dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Deuteronomio 6:4, muy famoso. Siempre que hablo de esto tengo que citar Deuteronomio, no podría citar otra escritura. Vea lo que dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Los pastores las repetirán a sus iglesias. No dice así. ¿Qué dice? Y las repetirás a tus hijos. Entonces, si yo se las voy a repetir a mis hijos, ¿quién soy yo? Padre. ¿Usted me está siguiendo esta tarde? Dice, y estas palabras se las repetirás a tus, más fuerte por favor, y estas palabras las repetirás a tus hijos. Yo la pregunta que tengo que hacer en siguiente es, ¿cuánto usted le repite la palabra de Dios a sus hijos? Hay gente que yo conocí antes, que de castigo lo mandaban a uno a leer la Biblia. La Biblia no es un castigo, hermano. No te has portado bien, anda a leer la Biblia. No, es que la Biblia no es un castigo. Y por eso es de que muchas generaciones aprendieron a odiar la Biblia, porque no era el cincho a quien le tenían miedo, sino las horas que pasaba aquel niño martirizado leyendo lo que no entendía. Pero si nosotros como padre entendemos la palabra de Dios y se la estamos repitiendo a nuestros hijos y le estamos diciendo: oye, hijo mío, esto es lo que Dios hace, esto es lo que Dios va a producir, esto es lo que Dios va a hacer si tú amas sus mandamientos, si tú cuidas andar por sus preceptos, esto es lo que Dios te va a traer de bendición. Tú serás próspero, tus enemigos vendrán y ellos no van a poseer tus puertas, sino que tú poseerás la puerta de tus enemigos. Alguien puede decir gloria a Dios, alguien puede levantarse. La economía nunca te va a fallar, nada va a poder estar frente a ti. Oiga, dice más, permítame, yo me emociono con esto, porque eso es lo que yo he decretado sobre mis hijos. Si ustedes aman a Dios, si ustedes sirven a Dios, esto es lo que les va a pasar. Y si ustedes no lo aman, se los he dicho, si ustedes lo dejan, prepárense porque no les va a ir bien. La mano de Dios estará en contra de ustedes.
Es lo que dice. Dice, la repetirás a tus hijos y la hablarás estando en tu casa. Pero ¿sabe qué es el problema de hoy en día? El problema de hoy en día es que cuando nuestros hijos están en casa, ¿sabe lo que están haciendo? Es que eso ya no es revelación, hermano. ¿Sabe qué están haciendo nuestros hijos? Hoy que están de vacaciones, como padre yo le quisiera preguntar, ¿cuántas horas ha visto usted a su hijo? ¿O usted ha estado con su hijo hablando la palabra de Dios con ellos? ¿Cuántos? ¿Cuántas horas se sientan tus hijos? ¿Cuántas preguntas te hacen tus hijos acerca de la palabra de Dios? ¿Sabe por qué sus hijos no le hacen preguntas? Porque no tienen ninguna, porque no la saben ni les importa. O porque nosotros no tenemos tiempo. Dice, estando en tu casa, andando por el camino. Cuando caminamos con nuestros hijos en viajes largos, ¿qué hacen en nuestros carros? Van con sus audífonos, oyendo a Lady Gaga. Van con sus juegos. Mira, hijo, espere. Ya. Espere, no. ¿Qué? Así van nuestros hijos. Dice, y por el camino les hablarás la palabra de Dios. ¿Qué más dice? Y al acostarte, también la palabra de Dios. ¿Cuántas? Yo no digo que todos los días, pues, está bien, un mundo ocupado, ¿no? Pero en la semana, durante el mes, ¿cuántas veces te has ido a acostar con tu hijo? Si todavía puedes acostarte con él, porque llega una edad en que uno ya no cabe, como el caso de este, ¿va? Me quiero yo acostar a la par de él, hermano, por allá salgo. Pero ¿cuántas veces, hermano, cuando está pequeño, tú te acuestas con él y en vez de contarle el cuento de la Caperucita Roja, ¿por qué no le cuentas la historia, hermano, de la reina Esther? ¿Ah? ¿Por qué en vez de contarle, hermano, el cuento de Blancanieves y los 7 enanos, hermano, que el Señor lo reprenda? ¿Por qué no mejor le contamos cuando Dios le dio la conquista a Israel por mano del ángel de Jehová? Pero no, es más fácil ponerle un videotape, ya los videotapes ya no existen, ¿va? Es mejor ponerle un DVD, hermano, o rentar Netflix, ¿verdad? O ponerle un canal ahí de Disneyland. Vaya, hijo, ahí porque yo estoy cansado, hombre. Y cuando veas a tu hijo con marihuana, y cuando veas a tu hijo en malos pasos, y cuando veas a tus hijos que no los puedes sacar ni los puedes dominar, hermano, no vengas a querer que con una oración de 5 minutos, hermano, si es que me tardo 5 minutos, que no me voy a tardar 5 minutos. Esa oración no va a poder reprender esa canasta de chamucos que por todo el tiempo le han estado metiendo la televisión y los juguetes y la música. Eso no se logra así, eso se logra todos los días diciéndole: el Señor es nuestro pastor, Él es nuestro proveedor, Jehová Jireh. Vamos a orar antes de comer, vamos a orar antes de acostarnos, por si un terremoto viene. Y lo que importa, la Biblia dice, hijo mío, que a su lado caerán 1000 y 10.000 a su diestra, mas a nosotros no nos llegará el mal, ni la mortandad tocará nuestra morada, ni aunque ande pestilencia en medio de la noche, no nos va a destruir. ¿Sabe hasta dónde ha llegado, hermano? ¿Sabe hasta dónde ha llegado? Que hoy hay que comprarle lamparitas a los hijos con figuritas de Dios para que no les dé miedo. Lo que usted necesita es orar por él y decirle: el Señor acampa alrededor de los que le temen. Él no necesita una lamparita, hermano. Él necesita un verdadero guerrero de parte de Dios a la par de él. Pero ¿cómo? Si antes de acostarnos el muchacho lo que mira... Yo quisiera revisar el teléfono
y las historias de los teléfonos, de videos de nuestros hijos. A ver qué halláramos. Mejor, ¿para qué vine hoy? Para eso? Este pastor sí que de plano. Yo lo que quiero es que nuestras generaciones sean salvas. Quiero enseñarte que tú debes de, al levantarte, al acostarte, al comer, al ir por el camino y todo, palabra de Dios, 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 palabra, hermano. Cuando este niño venga a sentir, va a decir, palabra de Dios, va un día, va a encontrar al Dios de sus padres. Isaac no conoció al Dios de Abraham, porque Abraham no le contaba nada, por el contrario, Abraham le pasaba contando. Yo estaba una noche en soledad, cuando de repente oí una voz que me dijo, sal de la tierra de tus padres, y yo me vine a Canaán buscando la tierra. Isaac empezó a crecer con eso, y cuando Abraham muere, Abraham lo bendice y le dice, porque el Dios me juró que él me daría una tierra, pero no me la dio a mí, te la va a dar a ti, le decía. Y aquel Isaac de repente empezó a hablar con el Dios de su padre. Aleluya. Qué bendición cuando nuestro Dios se revela a nuestros hijos, cuando nuestros hijos conocen al Dios nuestro. Yo no estoy aquí porque tuve un papá evangélico, estoy aquí porque a los 13 años conocí al Señor. Tuve una relación, una experiencia, no ha sido fácil, no ha sido todo color de rosa. Hermano, usted siempre ha estado así, campeón. No, hermano, he tenido mis batallas, he tenido mis luchas, he perdido muchas también, pero el Señor ha sido fiel, porque Él no me ha dejado. Él está cumpliendo su propósito en mí, Él está cumpliendo el propósito en mis hijos, y lo va a cumplir en los tuyos también. Mire, la transición es así, hermano, es de nuestros padres, y dice, y por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como señal en tu mano, y estarán entre como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de la casa. Usted ha visto que los judíos, hermano, en las puertas de las casas tienen unas cuestioncitas así, están los 10 mandamientos, por dentro tienen promesa, y cada vez que ellos entran a su casa, la tocan y la besan, porque es la Torá. Los teflín le llaman ellos. Basado en esta palabra, cuando un judío entra a su casa y es un judío que de verdad ama a Dios, él se acuerda que esa es la ley de Dios y que la ley de Dios gobierna dentro de su casa. Eso significa, basado en esta palabra, la pondrás en los dinteles de la puerta. Pero quizás nosotros como gentiles no tenemos que hacer eso. Más nos vale cumplir la palabra de Dios dentro de nuestra casa. ¿Qué más? Sigo, yo termino de leer esta lectura, por supuesto. Y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, y te dará, y que te daría en las ciudades grandes y buenas, y que tú no edificaste. ¿Sabe cuál es la respuesta de todo este cumplimiento? Es que uno va a conquistar ciudades que uno va a habitar ciudades que uno nunca conquistó. Es decir, se te van a abrir las puertas. No tendrás necesidad de recurrir a lo que nosotros llamamos una recomendación. No tendrás necesidad de que tus hijos anden diciendo que un amigo de tu papá trabaja ahí y confiando en que el amigo... Mire, ¿cuántas veces nosotros confiamos en nuestros amigos de nuestros amigos? Y cuando uno se presenta, el amigo dice, ¿qué? No, yo no lo conozco, no sé. ¿Ah? ¿Qué? A mí me ha tocado vivir esa historia, hermano, con pastores. Ya no digamos con impíos. Gente que yo le he dicho, anda a hablar con pastor fulano, decirle que te mando. Y voy, mire, pastor, dice fulano que lo conoce. No sé de qué me estás hablando. Pero cuando uno tiene la bendición de Dios, uno no necesita de contactos ni de enchufles. Es Dios quien te abre la puerta. Y Él es el que ha dicho que cuando Él abre la puerta, nadie la cierra. Y cuando Él cierra la puerta, hermano, ahí no se trata de las palancas. Nosotros vemos a nuestros hijos en pecado y no les decimos nada. ¿Cuántos estorban a sus hijos? Primera de Samuel 3:11 dice, y Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa. Primera de Samuel 3:11.
1 Samuel 3:11 dice: he aquí yo haré una cosa en Israel, que quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí. Fíjense que Elí era el sacerdote, era el sumo sacerdote que ministraba en el templo del Señor, en el tabernáculo. Pero dice: en aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Y él no los ha estorbado. O sea, ¿qué quiere decir estorbar a sus hijos? Decirle: ella, eso es pecado delante de Dios. Cuando tus hijos te dicen: papá, hoy no quiero ir a la iglesia, decirle: hijo mío, ese es el momento más difícil para ti como padre, porque no lo puedes pescocear por eso. No lo puedes agarrar del pelo y decirle: no, hoy te vas conmigo, patojo, ¿verdad? Venite, hoy se te... ¡Ay, sí! Agarrar el cincho, ¿verdad? Hermano, si uno hace eso, olvídese. Ese llegó a odiar la iglesia como usted nunca jamás lo imaginó. Jamás. Ahí es donde nosotros necesitamos la unción del Espíritu Santo para tocar el corazón de ese hijo. Ahí es donde nosotros necesitamos el poder de Dios para desactivar con una palabra la rebelión que se metió en ese corazón. Hello. ¿Qué necesitas tú? Agarrarlo del pelo y traerlo de la oreja. Pediste, hoy te tenés que adorar a Dios. Ay, Dios, mamita. El muchacho está en las sillas y todo, levante las manos, y él sentado. Y si se pone de pie, dice: sí, me voy a poner de pie, pero yo estoy dentro de mí estoy sentado, dice. ¿Qué necesitas? Diga conmigo: necesito la unción, el poder. Ahí es donde tú te tienes que ir todas las noches, cuando él esté dormido, a decirles: te bendigo, eres de Dios, yo te reclamo, y empezar, hermano, con una batalla espiritual, a orar y ayunar. Nosotros, hermanos, oramos y ayunamos por la residencia de los Estados Unidos. Cuando alguien, hermano, va a tener una conferencia, va a tener una entrevista, dice: pastor, ore por mí, dice, ¿verdad? Por favor, mire, yo estoy ayunando, ¿verdad? Porque quiero los papeles. Está bien, yo no estoy en contra de orar por eso, claro que sí, le vamos a ayudar. Pero hay gente que ayuna, ora por un trabajo y todo, pero nunca ha orado ni ayunado por los hijos. Le deja a discreción de ellos el congregarse. ¿Por qué no le deja a discreción de ellos salir a la escuela? ¿Ah? ¿O por qué? Ajá, ¿por qué no le deja a discreción? Vaya, si querés comer, come. No. Entonces le dice: ¿qué? ¿No vas a ir a la escuela? ¿Qué? No, levántate. Y uno ahí todo dormido lo mete al baño, y si ya no hay tiempo. Yo he visto niños que aquí en este país da risa, hermano. Todos despeinados, pero de verdad que van todos, hermano, como que son piratas, los llevan a la escuela. Pero lo llevan. Yo digo: qué bueno que lo llevan, los están instruyendo. ¿Sabe por qué? Porque el padre está preocupado por su futuro. Pero ¿cuántos de nosotros nos preocupamos por el futuro espiritual de nuestros hijos? ¿Ya sabías que tu hijo, si no es salvo, va a ir al infierno? ¿Que la salvación no se gana por estar inscrito en la membresía del libro de renuevo? No, la salvación es por si estamos inscritos en el libro de la vida del Cordero de Dios. Por eso somos salvos, por habernos arrepentido de nuestros pecados. Dice: y yo haré esto, porque no los has estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Eso sí está
está tremendo, hermano. Que te digan, tu casa no va a entrar en mi pacto. Eso sí está cardíaco. Ni por expiación, ni por ofrenda. No importa cuánta ofrenda traigas, no la voy a aceptar, dijo el Señor. Y Señor, y el Yom Kippur, tampoco van a entrar en el Yom Kippur. Porque menospreciaste mi ley. Pero nosotros, hermanos, para nosotros hay buenas nuevas. La Biblia dice que mientras hay vida, hay esperanza. La Biblia dice, hermano, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Yo quiero leerle un poquito más, dice, y Elí dijo, ¿qué palabra te habló? Porque Dios le habló. Miren qué tan enojado estaba Dios con Elí, que era el sumo sacerdote, que no le habló a Elí, sino que le habló a su sirviente. Dios prefirió hablarle a su sirviente, porque Samuel en ese momento ni sacerdote era. No era sacerdote. Él no podía ser sacerdote todavía. ¿Por qué? No tenía la edad. Exacto, no tenía la edad. Un sacerdote comenzaba su ministerio a los 30 años. El Samuel, Elí lo permitió y le dijo, va, sí, el barrendero de aquí del templo, dijo. Está bien, hay que se quede, porque ese fue el pacto que hiciste. Pero Elí tenía como sirviente a Samuel, y Dios prefirió hablarle al sirviente antes que a Elí. Mira, te ruego, le dijo Elí, que no me encubras, así te haga Dios y aún te añada, si me encubres palabra de todo lo que habló contigo. Samuel le manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová haga lo que bien le parece. Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. ¿Por qué? ¿Por qué Samuel fue fiel profeta de Jehová? No voy a decir por qué, y con esto voy a terminar mi último punto. Porque Samuel tenía una madre que era fiel, temerosa de Jehová. Por eso. Tanta era la devoción de aquella mujer que buscó a Dios con todo su corazón, y que cuando le nació el hijo, ¿sabes qué? Le dijo, lo primero del fruto de mi vientre, eso te voy a ofrecer a ti, le dijo. Aquella mujer entregó las primicias de su deseo. Yo nunca lo había entendido así. ¿Por qué Ana ofrece a Samuel? Porque era la primicia de su deseo. Era la primicia de su matriz. Y le dijo, no te voy a dar una ofrenda, te voy a dar todo mi deseo. Lo que más he deseado en toda mi vida, eso te voy a dar a ti, le digo. Te voy a entregar a mi hijo, al que he deseado con toda mi vida. Al que decía crecer, al que decía, Señor, te lo voy a consagrar a ti para tu sacerdocio, mi Dios. ¿Cuánto de tu deseo, de tus hijos, lo consagras para el servicio a Dios? Nosotros deseamos que nuestros hijos sean doctores, arquitectos, abogados, electricistas, iba a decir, pero no. Nadie quiere ser electricista. Deseamos que nuestros hijos sean contadores de multinacionales. ¿Quién desea que su hijo sea pastor? ¿Quién desea que su hijo sea, hermano, el próximo adorador? No el próximo cantante, hágame el favor. De eso estamos llenos. Y un montón de aguados. El próximo adorador que sepa tocar el corazón de Dios. Démosle un aplauso al Señor. ¿Cuántos desean que su hija sea la próxima profetisa? Que sea la próxima Débora de este siglo. ¿Cuántos desean, Señor, voy a consagrar que mi hija sea una profeta a las naciones? Te la voy a ofrecer a ti, Señor. Voy a cuidar de ella para que se desarrolle. Elí quedó fuera del pacto a causa de que despreció la palabra de Dios para con sus hijos. Ni tan siquiera les decía nada. Dejaban que hiciera lo que decía. Vea lo que dice.
Segunda de Timoteo 1:5. Como le dije, este es mi último tópico, la transición. Antes de decirle esto, antes de leer esto, le decía que le iba a dar un ejemplo de cuál es el resultado de no haber transicionado la palabra de Dios en el corazón y en la mente y en el espíritu de un joven, de un niño. ¿Sabía usted que la mayoría de los que hoy son senadores y jueces y que son hombres de autoridad en este país, la mayoría de ellos vienen de familias que sus padres fueron hasta pastores? La mayoría de miembros del Congreso de Estados Unidos vienen de familias que sus abuelos y sus tatarabuelos fueron miembros de iglesias, fueron hombres que ofrendaron sus vidas y ofrendaron su dinero para construir iglesias y ofrendaron sus vidas. Miren, hay editaje esto por cuestiones de ética. Vea la congregación de los dueños de esta iglesia. ¿Quiénes vienen? ¿Y los hijos de ellos dónde están? ¿Y qué es lo que están haciendo los legisladores hoy? Dictando leyes que van en contra de la palabra de Dios. Pero sus padres, sus abuelos y sus tatarabuelos fueron miembros de iglesias, fueron pilares de la verdad, que se preocuparon por conquistar al mundo, al África, a Centroamérica, Suramérica, y mandaban misioneros, pero se olvidaron de sus hijos, se olvidaron de sus nietos, y hoy tenemos una generación que no conoce el Dios de sus padres. Pero con Timoteo la cosa cambió. Timoteo, me encanta esto porque dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, le está diciendo a Timoteo, le dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela. La tuya me va a decir, va. Ya me lo puede usted, hermano. En la abuela de Timoteo, pues. Le dice, habitó primero en tu abuela. Quiere decir que la abuela, cuando fue madre, primero se la pasó a su hija, Eunice. Porque la abuela se llamaba Loida. La mamá se llamaba Eunice. Y Eunice, a Timoteo. Aleluya. Qué lindo cuando viene el abuelo, viene la hija y viene el nieto. Aleluya. Qué lindo, dice. Y el hijo ya se casó y el hijo ahora vive aparte, pero sigue, hoy conoce al Dios de sus padres. Ya no viene porque lo traen, hoy viene porque conoce a Dios. ¿Y a quién trae de la mano? A la tercera generación. Aleluya. Yo espero que tus generaciones caminen solos un día, porque aman y conocen a ese Dios que tú conoces hoy. Le damos un aplauso al Señor. Pero ¿cuándo empezaron a enseñarle a Timoteo? Segunda de Timoteo 3:13 dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú persiste en lo que has aprendido. ¿De quién aprendió Timoteo? De la abuela, y aprendió de su madre. La Biblia dice de que el padre de Timoteo era un griego convertido al judaísmo. Quiere decir que también tuvo influencia de su papá. Y después Timoteo deja el judaísmo y se convierte al cristianismo, pero le dice, pero tú persistes en lo que has aprendido y te persuadiste, quiere decir te convenciste. No solamente aprendiste, no solamente te enseñaron, sino que tú llegaste a aceptar de tal manera que estás seguro de lo que estás oyendo. ¿Usted me está captando eso? Ahora, dice más, que desde la niñez, a mí me llamó la atención porque la palabra niño tiene por lo menos 7 facetas en el griego. Y yo prometí que iba a dar de niño a guerrero y todavía Dios no me concede dar ese tema. Por alguna causa, lo tengo completo.
Pero como yo estudié las 7 palabras que traducen niño, se me hizo fácil entender este pasaje porque dice que desde la niñez. Entonces la palabra niño ahí es brefo, en griego. ¿Y qué con brefo? Brefo, aquí dice que desde que antes que nacieras, eso quiere decir brefo, te enseñaron las escrituras. ¿Usted sabe que un niño oye en el vientre? Se ha comprobado que si le ponen música, es muy probable, en un 99.9%, que ese niño cuando se desarrolle va a tener una afinidad para aprender música extraordinaria. Eso está comprobado científicamente. Si usted le pone, hermano, rock and roll y fuma marihuana y lo mira, lo más probable es que esa generación se va a perder, hermano. Sí. Y oye malas palabras y insultos. Eso es lo que el niño está oyendo. Pero tú, Timoteo, le dice, desde que eras un brefo, desde que todavía no habías nacido, te empezaron a enseñar la palabra de Dios. No sé a quién le preguntaba yo, en estos días le decía, y fulanito cuando estaba en el vientre le leían la Biblia. ¿Basado en esto? Ah, sí. ¿Sabe? Cuando usted viene embarazado aquí, bueno, la mujer va. Y dice, y oyen la música, y oyen el mensaje. Yo lo he comprobado, hay niños que oyen y reconocen mi voz. Los que han nacido en renuevo reconocen mi voz. Y saben quién soy yo. Y se alegran cuando me oyen. Y usted piensa que se va a alarmar por todo el ruido que hay. Tranquilo, ¿sabe por qué? Porque desde que son brefos han aprendido la alabanza al Dios del cielo. Desde que aún no habían nacido, están aprendiendo la palabra de Dios. Por eso, hermano, mire, usted cuando le nazca a sus hijos, todavía los que son solteros, y cuando se casen, no tenga miedo de traer a su hijo recién nacido. Ay, que se va a asustar. Cuento de la abuela, hermano, y del diablo también. Usted tráigalo. Y que se va a asustar. ¿Por qué se va a asustar si está bien entrenado por 9 meses a escuchar al pastor? Los gritos desenfrenados del pastor. Y la alabanza a Dios. Y le dice, pero tú le dice, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe en Cristo Jesús, porque toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Quiere decir para que te desarrolles en la vida, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, quiere decir sea maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Mi pregunta para terminar es esta: ¿estás tú transicionando tu fe o estás transicionando una religión? ¿Estás transicionando fe o una religión? ¿Cómo sé yo si estoy transicionando religión? ¿Cuánto mi hijo tiene una relación con Dios? ¿Cuánto mi hijo es un adorador por sí solo? ¿Cuánto lo tengo que obligar a él para que haga las cosas? Si tú lo tienes que obligar, lo que necesitas es dígalo más fuerte. Usted necesita la unción de Dios para que Dios toque la vida de ese niño, para que Dios convierta la vida de ese niño. Dice Jeremías, ¿podrá el impío, estando acostumbrado a su pecado, podrá dejar de hacerlo? Jeremías dice, no. Es como que quererle quitar a un leopardo, dice, las manchas de su piel. Así es la vida de un niño. Si no es convertido por el poder de Dios,
Aunque te bañes con lejía, dice Isaías, no podrás quitar la mancha. Porque lo que necesitamos es no miembros de la iglesia, necesitamos hijos de Dios en las iglesias.